Y en este circo urbano de día martes, el doctor Pablo Bolognesi, matrícula profesional 95.599, por las dudas, como para que cumplir con todos los reglamentos. Pablo es amigo de la casa, ustedes siempre cada tanto lo escuchan aquí en este circo urbano, porque hablamos sobre la cabeza, lo que pasa en la cabeza, ¿no? La cabeza, la neurociencia que tanto nos atrapa. Y tenemos más preguntas a veces que respuestas, ¿no? Por eso lo molestamos a usted para que venga a darnos respuestas, pero digamos, ¿no? Yo siempre digo que la cabeza es una caja negra, ¿no? Porque en realidad no sabemos muy bien qué pasa, ni siquiera con los fármacos que usamos. Claro. Se hipotetiza el mecanismo de acción de muchos fármacos, pero en realidad de algunos es bien conocido, por ejemplo, qué sé yo, los sedantes, pero hay otros que son hipotéticos los mecanismos de acción. El estudio así de la neurociencia es relativamente nueva, ¿no? Comparado con la medicina tradicional o el resto de la medicina. El campo de la neurociencia ha crecido mucho últimamente, ha despertado mucho interés a nivel mundial, porque se relaciona básicamente con entender cómo funcionamos los seres humanos, pero estudios sobre el funcionamiento del pensamiento humano, de la psiquis humana, son históricos, ¿no? Desde la filosofía, la primera teoría del psiquismo que la empieza a armar Sigmund Freud, que era un neurólogo en realidad. Los primeros psiquiatras, los primeros médicos que estudian las patologías psiquiátricas en realidad eran neurólogos. Después se abrió un poco, ¿no?, entre neurología y psiquiatría. Yo siempre digo, es el único órgano del cerebro que tiene dos especialidades que lo estudian. Y después estamos en el medio los que hacemos neuropsiquiatría, que creo que es entender un poco más esto, ¿no? Que en realidad es un solo órgano y que toda patología psiquiátrica tiene bases orgánicas y que toda patología neurológica tiene síntomas conductuales y psiquiátricos inevitablemente, porque estamos hablando de lo mismo, ¿no? Estamos hablando del cerebro. Y la neurociencia creció mucho a partir de esto, ¿no? De entendernos a nosotros mismos, porque si vos te pones a pensar que en el cerebro está todo, o sea, en el cerebro están tus recuerdos, está tu personalidad, están tus emociones, están tus conductas, están tus aprendizajes motrices, tus habilidades motoras, tus pasiones. Si anda mal de arriba, tenemos problemas. Claro, ¿no? Pues, sin duda, vos podés tener una patología muy grave renal, cardiológica, hepática, y vos vas a seguir siendo Marcelo Díaz. Ahora, el día que vos tengas una enfermedad cerebral, más allá de bueno, obviamente las patologías por ahí cerebrales que dan síntomas motores, no tanto, pero el resto que dan síntomas conductuales, que cambian la parte de la personalidad, de las emociones, del ánimo, vos ya empezás a cambiar, vos no sos el mismo. Vos justamente la otra vez en tus redes sociales habías puesto un dibujo donde una persona mayor estaba frente a otro y había una aclaración así como no importa que él no te reconozca, vos lo estás reconociendo, ¿no? Así como diciendo, sí, hablando del Alzheimer. Del Alzheimer, que estamos a lo largo de todo este mes hablando sobre esta enfermedad, que es importante justamente para el que la tiene, pero es importante capacitar al otro, ¿no? Es una enfermedad de altísimo impacto. Vos sabés que la Organización Mundial de la Salud dice que la enfermedad de Alzheimer es la epidemia del siglo XXI, si bien no es una enfermedad contagiosa, claramente, pero esto tiene que ver con algo que es fundamental, que es la edad. La edad es si bien la enfermedad de Alzheimer no es parte del envejecimiento normal, no es que si vos envejeces vas a tener Alzheimer, es también verdad que la edad es el principal factor de riesgo. Si vos mirás, por ejemplo, las estadísticas, en el grupo etario de los 65 años, el 10% de los pacientes, las personas con 65 años, tiene Alzheimer. 10%, 1 de cada 10. Esto se duplica cada 5 años y en el grupo etario de los 85, el 50% tiene Alzheimer. O sea, 1 de cada 2 personas con 85 años tiene Alzheimer. Lo pueden tener en distintos estadios, entonces de repente puede haber una persona de 85 años que esté en estadios muy tempranos y tenga algún síntoma muy leve y otro que esté muy avanzado, pero la prevalencia es muy alta y el aumento de la expectativa de vida, esto que ha invertido las pirámides poblacionales, cada vez hoy en día tenemos mayor proporción de población de mayores de 60, 65 años que niños, algo que antes no ocurría, que niños y adolescentes. Por lógica, vamos a tener... Entonces, claro, cuanto más vivimos, más chances de tener la enfermedad tenemos. Y la gente vive cada vez más años. Entonces esto se ha transformado en un problema
de salud pública. Por ejemplo, yo acá me traje un machete, por los números nunca me los acuerdo. Se calcula que con demencia, y la principal causa de demencia en el mundo es el Alzheimer, en este momento hay más de 50 millones de personas a nivel mundial, o sea, más que la población de Argentina. La cifra se va a duplicar cada 20 años, se esperan para el 2030 82 millones de personas y más de 150 millones para el 2050. 10 millones de nuevos casos por año, es decir, un caso cada 3 segundos más o menos. En la Argentina más o menos hay 500.000 personas, o sea, medio millón de personas con Alzheimer, y el gasto mundial en salud, solamente la enfermedad de Alzheimer, fue en el 2015, hay un nuevo informe de 2018, pero la cifra no la tengo, fue de 818.000 millones de dólares por año, ¿sí? Si esto fuera el Producto Bruto Interno de un país, estaríamos hablando de un país que estaría dentro del G20, para tener una idea, ¿no?, de lo que es. Ahora, una vez que aparece el Alzheimer, ¿no? Sí. Un profesional lo detecta. ¿Cómo es el acompañamiento a esa persona? Digamos, ¿cómo cambia su estructura mental una vez que sabemos que tiene Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, primero. Esto quiere decir que hay una muerte de neuronas, y esas neuronas que se van muriendo por un depósito normal de proteínas, no vamos a entrar en un terreno así tan específico porque la gente no le aporta básicamente nada. Estas neuronas se van muriendo primero en zonas generalmente que afectan a la memoria, luego en zonas que afectan a la orientación, la conducta, el lenguaje, y finalmente va avanzando y afectando múltiples funciones cerebrales. El acompañamiento depende mucho de qué sector sea el que está afectado, obviamente, porque no es lo mismo que los primeros síntomas sean olvidos menores, a que muchas veces pasa, los primeros síntomas sean cambios de conducta. Bien. Entonces, no es lo mismo acompañar a una persona que tiene cambios de conducta y se torna más irritable o más apático, o no se quiere bañar, o empieza a estar como más deprimido o más aislado, que acompañar a alguien que mantiene cierta socialidad, socializa, tiene un buen vínculo, pero tiene algunos pequeños olvidos. O sea, el acompañamiento depende, es caso a caso. Lo cierto es que es una enfermedad progresiva, que es una enfermedad crónica, que hasta el día de hoy no tiene cura. La velocidad con la cual progresa también varía de persona a persona, y van requiriendo, a partir de que es una enfermedad progresiva, van requiriendo cada vez de más acompañamiento, cada vez de más cuidados y de más recursos, obviamente. Y lo que yo más suelo ver es que el desgaste que tienen aquellas personas que cuidan a una persona con Alzheimer o con algún otro tipo de demencia, porque la progresión es más o menos similar, la evolución es más o menos similar, el impacto del cuidador es altísimo. Y lo que yo más suelo ver es que en general recae en el conviviente, el familiar conviviente, o en el familiar que se terminó haciendo cargo. Si son 4 hijos, por ahí uno se hizo cargo porque vive más cerca, o porque es el que tiene más predisposición o tiene más tiempo, y termina teniendo un impacto altísimo. Quienes cuidan un paciente con Alzheimer, sean familiares o no, y esto es importante porque hay muchas personas que trabajan de cuidadores y que por ahí dedican muchas horas a cuidar pacientes con Alzheimer. Los cuidadores padecen más depresión, padecen más ansiedad y padecen más patologías cardiovasculares. O sea que hay una frase que se usa mucho en el mundo del Alzheimer, que es cuidar al cuidador, cuidar al que cuida, porque es el que tiene mayor impacto. Sobre todo porque el paciente con Alzheimer en general no tiene conciencia de enfermedad. Entonces todo este estrés asociado, si bien padecen una cuota de estrés, quien más padece estrés es el cuidador. Claro, claro. ¿Qué relación hay de aquella persona que llega a los 60, 65 años, activo, es decir, que participa de un centro de jubilados, que juega a las cartas, que juega al buraco, no sé, que viaja, a aquella persona que se jubila y deja de hacer actividades? ¿Hay alguna injerencia? Sí, eso es importantísimo. Eso que vos acabas de decir es importantísimo. Las personas, mira, jubilarse del trabajo no es jubilarse de la vida, ni es jubilarse cognitivamente. Uno no tendría por qué dejar de pensar, ¿sí? Sin embargo, mucha gente cuando se jubila se dedica a no hacer más nada,
a sentarse frente a un televisor, a aislarse, a quedarse dentro de su casa, y la prevalencia en cuanto a aparición de síntomas y la evolución de esos síntomas es mucho más tórpida en esa gente que comparándola con quienes mantienen una vida activa. Vos sabés que se hizo un estudio que fue muy revelador, se está haciendo todavía, empezó en el año 86, que se llama The Nun Study, que es el estudio de las monjas. Es un grupo de monjas que aceptó participar en un estudio en los Estados Unidos, es esto, en un convento. Se la eligió como población que no es muy representativa de la población general, obviamente, pero porque se dispersa, se sacan del medio un montón de factores que son distractores, porque todas tienen la misma comida, los mismos horarios, el mismo clima, las mismas rutinas, y entonces es mucho más fácil compararlas. Se las siguió durante muchos años, haciéndoles estudios médicos, resonancias, test cognitivos para ver el funcionamiento intelectual, seguimiento de diarios íntimos, y ellas firmaron un acuerdo en el cual a partir de que cuando se morían donaban el cerebro. Y ese cerebro se le mandaba a un patólogo que lo recibía, porque el diagnóstico final de Alzheimer es patológico. Uno lo hace clínicamente, porque no le vamos a hacer una biopsia de cerebro a alguien que está vivo y que no nos va a cambiar nada. Pero el diagnóstico final es por anatomopatología. Y el patólogo recibía el cerebro, sin saber quién era, con un código, miraba estos depósitos anormales de proteínas y decía, bueno, esta persona, la número, qué sé yo, 424X, tenía Alzheimer o no tenía Alzheimer, o tenía un Alzheimer avanzado o no. Y después se comparaba con la historia clínica y se empezó a ver que muchas que tenían un diagnóstico anatómico, certero, de Alzheimer, prácticamente no habían tenido síntomas, o habían tenido muy pocos, y otras que tenían un diagnóstico de un Alzheimer muy leve, con muy poco depósito de proteínas, tenían un deterioro cognitivo muy importante. Ahí se empezó a pensar que había factores que contribuían, que no era solamente esta cuestión del depósito de proteínas. Se descubrió una importante asociación con la afectación vascular. Hoy sabemos que padecer Alzheimer y padecer patología vascular van muy asociados, por eso siempre decimos cuidar al corazón es cuidar al cerebro, ¿sí? Lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro, porque si cuidamos las arterias, el cerebro es un órgano muy vascularizado, pero también se encontraron factores protectores, y entre los factores protectores se encontraron el nivel de sociabilidad, el nivel de capacidad gramatical, es decir, de desafío intelectual, y el ánimo. Es decir, tener una vida, un pensamiento más positivo, socializar mucho más y tener una actividad mental importante, un desafío intelectual, esos son factores protectores fundamentales. Por eso es tan importante cuando una persona se jubila o incluso antes, hay que empezar a pensar, mira, el proceso de Alzheimer empieza entre 15 y 20 años antes de que aparezcan los síntomas. Es decir, cuando nos aparecen los síntomas, ese cerebro ya hace 15 o 20 años que viene enfermo y perdiendo neuronas. Entonces nosotros, por eso llegamos siempre tarde y por eso no hay fármacos que cuando se hace el diagnóstico sean eficaces, porque estamos trabajando sobre un órgano que ya está absolutamente dañado, con un gran número de neuronas perdidas, y que no tenemos capacidad de revivirlas. Nosotros no resucitamos a nadie, ¿sí? Entonces es muy importante empezar a pensar a partir de los 50 en hacer evaluaciones cognitivas. Es una gran lucha que tenemos porque en Argentina la medicina preventiva no se valora. Han sido grandes luchas. Tenemos un problema directamente, nos vamos del Alzheimer, sí. En la Argentina, que por lo general vemos a las enfermedades desde la enfermedad y no desde la salud, ¿no? Claro. En realidad, vemos la salud desde la enfermedad y no desde el bienestar, ¿no? Sí. Porque a veces nos preocupamos de las cosas cuando lo tenemos. Cuando lo tenemos. En cambio, en vez de no tomar la aspirina ya cuando estamos resfriados, sino hacer las cosas para no resfriarnos, para dar un tema así trivial, digamos, estamos como acostumbrados a eso, ¿no? Y además hay algo que los prestadores de salud no parecen entender, que es que muchas veces el prestador de salud piensa a nivel costos, y es entendible también, ¿sí? Pero a nivel costos pareciera ser que no terminan de entender que es mucho más caro curar que prevenir. Tal cual. ¿Sí? Y a veces como que conceptualmente no se entiende
lo que es la medicina preventiva, porque dicen que vamos a gastar, invertir en gente que no está enferma. Sí, que no sabemos si lo va a tener o no sabemos si lo va a tener o no lo va a tener. Eso igual, con los años, yo calculo con los años lentamente en algunas enfermedades se ha ido aceptando. Hoy se hacen seguimientos prostáticos con el PSA, el antígeno prostático, y la consulta urológica en el hombre a partir de los 50, aunque no tenga nada. Se hacen... Sí, más lejos, la vacuna antigripal es algo preventivo, digamos. Sí, que todas las vacunas son preventivas. Entonces, digamos, todas las vacunas son preventivas y ahorran costos, claramente. Se hacen colonoscopías también a partir de los 50 o 60 años y están recomendadas y ya están aceptadas muchas veces por los prestadores de salud. Y en lo que es cognitivo, es una lucha que se está empezando a tener para que toda persona sana a partir de los 50 tenga una evaluación cognitiva, un test cognitivo para ver si hay algún tipo de deterioro incipiente y una evaluación cerebral completa, que eso incluye todos los factores de riesgo cardiovasculares, neuroimágenes, para poder empezar a actuar a tiempo. Entonces, si bien la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de predisposición genética, no es hereditaria 100%, pero hay una predisposición genética y si esos genes se activan, en algún momento podemos empezar a padecer la enfermedad y todo este proceso degenerativo va a empezar. No es lo mismo partir de un cerebro que está protegido, estudiado, con estímulo, con socialización, con actividad física, con desafío intelectual, que partir de un cerebro que nunca fue evaluado, nunca fue cuidado. El pronóstico es claramente distinto, ¿no? Pablo, ¿hay algún tipo de charla, alguna actividad de casa abierta que están preparando sobre la temática? ¿O...? Yo voy a estar dando una charla en el... ¿Puedo decir dónde? Bueno, en el nivel de los cines del Shopping Los Gallegos, bien, que va a ser, si no me equivoco, porque no me acuerdo muy bien, son mis primeros síntomas de Alzheimer, el primer lunes de octubre, bien, no sé el número exactamente. Sí, estamos el lunes. Igual, a ver, la gente... Va a ser específicamente, en realidad yo voy a estar hablando sobre las dos principales patologías que afectan al cerebro, que son el Alzheimer a nivel mundial y el ACV, y cómo prevenirlos, cómo tratarlos y cómo mejorar nuestra calidad, cómo cuidar a nuestro cerebro. O sea, va a ser un breve resumen de lo que es el Alzheimer, cómo nos afecta, lo que es el ACV y cómo nos afecta, y cómo cuidar nuestro cerebro para evitar estas enfermedades o para tener una mejor evolución en el caso de que aparezca una vez. ¿Dijiste el primer martes? No, el primer lunes de octubre. El 7 de octubre va a ser el primer lunes del mes. A las 14 horas. Igual yo lo voy a estar publicando en las redes. Perfecto. Que es Pablo Bolognesi. Y seguramente en el transcurso vamos a estar también charlando para seguir hablando de esto del cerebro, de la neurociencia que tanto nos atrapa. Gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Porque siempre es importante saber, ¿no? Saber, conocer. Lo mismo que hablábamos con Marco Folgar antes que vos ingresaras. A veces se hace difícil, ¿no? Estaba escuchando la nota. Para algunas el cosas familiar, que escuchaba. ¿no? Para el familiar que está con una persona con Alzheimer. Vos, pero no sé, por lo cual necesita respeto, ¿no? Necesita respeto, necesita afecto. El afecto lo entiende siempre. Y vos sabés que muchas veces pasa que los pacientes con demencia, con Alzheimer, con cualquier otro tipo de demencia, en algún momento de la evolución puede ocurrir que no reconozcan a los familiares. Sin embargo, lo último que pierden de reconocer es la expresión de las miradas. Reconocen las emociones, reconocen muchas veces las miradas de afecto, y mirar a los ojos y acompañar y brindarle afecto a una persona y tenerle consideración y tenerle respeto es fundamental. Puede ser que él no te reconozca, pero vos sabés quién fue, ¿sí? Aunque ahora conductualmente pareciera no ser esa misma persona, pero bueno, entenderlo como una enfermedad neurológica. Vos nunca le exigirías a alguien que tuvo un ACV, por ejemplo, y no puede mover un brazo, que ponga voluntad y mueva el brazo, porque entendés que es una secuela. Bueno, esto es lo mismo, es una enfermedad neurológica y trae cambios conductuales, trae problemas cognitivos, pero sigue siendo nuestro familiar.
Si quieren seguirlo a Pablo, las redes sociales son Pablo Bolognesi en Twitter, en Instagram, también la página que es pablobolognesi.com. La página es pablobolognesi.com, en Facebook y en Twitter es Pablo Bolognesi y en Instagram es Pablo Bolognesi OK, porque ya estaba está bien, el dominio, así que bueno. Bueno, genial. Entonces, para aquellos que quieran saber un poco más sobre esto de la neurociencia, la neuropsiquiatría, que tanto, como decíamos, nos apasiona. Gracias por haber venido. Gracias a vos por invitarme. Llegamos al final de un nuevo circo urbano, aquí a minutos de un minuto.